Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Apresurándose a regresar haciendo autostop desde un viaje de trabajo, el hombre estaba preocupado por su esposa embarazada de gemelos que había sido llevada al hospital. Y mientras intentaba parar un coche, se le acercó una adivina. Sus palabras lo dejaron sin habla. Hola, queridos amigos. Antes de comenzar, escriban en los comentarios de qué país nos ven, nos interesa mucho saber desde dónde nos siguen. No olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas historias. Les deseamos una agradable visualización y un ánimo lleno de calidez. José se movía nervioso de un pie a otro en el arcén de la carretera, mirando el reloj cada 30 segundos. Las 6:30 de la tarde. Aún quedaban 40 kilómetros hasta la ciudad, y la lluvia de octubre convertía la carretera en una masa gris de charcos y hojas mojadas que se pegaban a las suelas de sus botas y se deshacían sobre el asfalto. El teléfono en el bolsillo de su chaqueta vibraba casi sin cesar. Otro mensaje de Rosa, su suegra. José, ¿dónde estás? Camila está agotada. Las contracciones cada 10 minutos. Los médicos dicen que para medianoche seguro que empieza. Marcó el número del servicio de taxis por cuarta vez en la última hora. El contestador le informó con frialdad de lo mismo: el coche libre más cercano estaría disponible solo dentro de 2 horas y media. 2 horas y media. En ese tiempo, su esposa podría dar a luz sin él, mientras él seguiría aquí bajo la lluvia, como un tonto. No ahora, Dios mío, murmuró entre dientes, agitando enérgicamente la mano a un sedán plateado que pasaba. El conductor ni siquiera lo miró, solo aceleró. Aquel maldito viaje de trabajo a un centro provincial debía haber terminado hacía una semana, pero los contratistas habían retrasado todo en la construcción del nuevo centro comercial. La cimentación se vertió con graves errores técnicos, las armaduras se colocaron de forma distinta al proyecto aprobado, el hormigón era de una calidad inadecuada. Tuvo que supervisar personalmente cada etapa, estar encima de cada obrero y rehacer la mitad de lo ya construido. José entendía la gran responsabilidad. De la calidad de sus cálculos de ingeniería y de su estricta supervisión dependían las vidas de cientos de personas que caminarían por esos pisos y trabajarían allí durante muchos años. Pero el corazón se le partía al pensar en casa, en Camila, que sufría sola en las últimas semanas de embarazo. En casa, su esposa, en la última semana de gestación de gemelos, padecía un fuerte malestar, náuseas constantes, insomnio crónico. Los bebés no dejaban de moverse, el enorme vientre le impedía caminar, dormir, incluso respirar con normalidad. Tenía profundas ojeras, manos y pies hinchados, se había vuelto irritable y llorosa. Creo que nuestros pequeños querrán nacer muy pronto, le dijo anteayer por videollamada, acomodándose con dificultad en su sillón favorito y acariciándose suavemente el vientre redondeado. Están muy activos, sobre todo por la noche. No me dejan dormir nada. José veía lo cansada que estaba, lo difícil que era para ella cada día. Camila siempre había sido una mujer enérgica y alegre, y ahora apenas podía levantarse de la cama, se quejaba de un dolor constante en la espalda baja y de una acidez insoportable. Esta mañana él ya estaba haciendo la maleta y preparándose para el ansiado regreso a casa, cuando, a las 6:30, sonó bruscamente el teléfono. Era Rosa, nerviosa. José, ven rápido. A Camila le han empezado contracciones bastante fuertes. Vamos a ir al hospital. El médico dijo por teléfono que esto ya es en serio, no es una falsa alarma. Desde ese momento no tuvo paz. Recogió herramientas y documentos en 20 minutos, entregó la obra inconclusa al capataz con instrucciones detalladas y salió disparado a la estación de autobuses, rompiendo todos los límites de velocidad imaginables. Pero el último autobús a su ciudad había salido media hora antes de que él llegara, a las 4 de la tarde. El siguiente saldría solo mañana a las 6:30. No podía esperar. Solo quedaba una opción: salir a la carretera y hacer autostop, rezando para que alguien lo llevara. José volvió a levantar la mano al ver acercarse un camión con un remolque largo. Ni siquiera intentó frenar, pasó a toda velocidad y lo empapó con una ola de agua sucia de un enorme charco al borde de la carretera. Maldita sí, maldijo, sacudiéndose las gotas heladas de la chaqueta empapada y limpiándose la cara con la manga. La parada de autobús era una visión triste: un banco de madera inclinado bajo un tejadillo metálico oxidado, una solitaria farola de luz tenue que apenas vencía la penumbra otoñal,
y el asfalto agrietado cubierto de hojas mojadas. Los pocos coches que pasaban no prestaban atención al hombre empapado, de mediana edad, con un bolso de viaje gastado, que agitaba desesperadamente los brazos a cada vehículo. En el bolsillo de la chaqueta volvió a vibrar el teléfono. Esta vez era la propia Camila. «José, cariño, ¿dónde estás ahora?». Su voz sonaba tensa, con un claro matiz de dolor físico y creciente cansancio. «En la carretera, mi sol. Llevo hora y media intentando parar un coche. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las contracciones?». «Mucho más fuertes y mucho más seguidas. El médico vino por la tarde, me examinó y dijo que para medianoche casi seguro empezará el parto». Gimió de dolor y guardó silencio unos segundos. «Ay, Dios mío, otra vez. Qué dolor tan fuerte. Aguanta, mi amor. Resiste un poco más. Muy pronto estaré a tu lado. Y si algo sale realmente mal, José, los partos de gemelos siempre son un riesgo muy serio, un peligro elevado. Mamá me contó ayer una historia terrible sobre una vieja amiga suya. Uno de sus bebés nació completamente sano, pero el otro». Su voz se quebró visiblemente. «Te lo ruego, no pienses ahora en nada malo», la interrumpió José con rapidez. «Aleja de ti todos esos pensamientos oscuros. Todo saldrá de maravilla, estoy seguro. Nuestros pequeños son fuertes y sanos, lo sé con certeza. Tengo un miedo terrible, José. ¿Y si estoy haciendo algo mal? ¿Y si pasa algo con los niños? Tranquila, tranquila, cariño. Todo irá perfectamente bien, te lo prometo solemnemente. ¿Y llegarás a tiempo, seguro?». «Claro que sí, aunque tenga que recorrer el resto de la carretera a pie». La comunicación se cortó de repente por la mala señal en aquel lugar apartado. José apretó el teléfono en su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Maldito trabajo. Debí haber dejado todo ya la semana pasada y estar junto a mi esposa en un momento tan importante». Un hombre mayor pasó junto a la parada con un perro mestizo pequeño sujeto con una correa, sin siquiera mirar a José. Después apareció una pareja joven bajo un gran paraguas negro, también pasaron de largo, conversando animadamente. La parada volvió a quedar completamente vacía, mientras la llovizna golpeaba monótonamente el viejo techo oxidado. José cerró los ojos e intentó calmarse un poco, recuperar el control. Era ingeniero, acostumbrado a planificar todo con detalle, a calcular cada paso por adelantado. Y ahora se encontraba en una situación de total impotencia, dependiendo únicamente del azar. «Joven, ¿por casualidad no va muy lejos?». José se giró bruscamente, casi sobresaltado. Justo a su lado, como si hubiera aparecido de la nada, estaba una mujer mayor con un pequeño bolso de tela a cuadros colgado al hombro. No se entendía de dónde había salido. Hacía apenas un minuto la parada estaba absolutamente vacía, él habría notado si alguien se acercaba. Tendría unos 60 años, quizá un poco más. Su aspecto era bastante corriente, un abrigo gris gastado, claramente viejo, un oscuro pañuelo de lana atado bajo la barbilla, sencillos zapatos negros de tacón bajo. Pero sus ojos eran muy poco comunes, claros, casi transparentes, de una penetración sorprendente. Eran de esos ojos que parecían capaces de ver a través de una persona, junto con todos sus pensamientos ocultos y preocupaciones secretas. «Necesito ir a la ciudad», respondió José escuetamente, volviendo a mirar con tensión el escaso tráfico de la carretera. «Veo que tiene mucha prisa», observó la mujer, estudiando con atención su rostro preocupado. «Ha ocurrido algo realmente importante». Por lo general, José detestaba hablar de sus asuntos personales con completos desconocidos. Pero ahora sus nervios estaban al límite y la conversación al menos lo distraía de los pensamientos angustiosos. «Mi esposa está dando a luz», dijo sin apartar su mirada ansiosa de la carretera. «Y de gemelos. Y aquí estoy, atrapado bajo esta maldita lluvia, como un inútil. Los gemelos son un don del cielo, verdaderamente especial y poco común», dijo la mujer pensativa, y en su voz tranquila se escucharon de pronto unas notas extrañas, profundas, casi místicas. «Pero también son una prueba muy seria y difícil para los futuros padres». «Vaya que sí es una prueba dura», murmuró José, agitando la mano desesperadamente a una furgoneta blanca que pasó de largo sin aminorar la velocidad. «Ni siquiera puedo llegar a tiempo al hospital». La mujer seguía observándolo con atención, casi estudiándolo, su rostro, sus manos, su postura. José empezó a sentirse algo incómodo bajo aquella mirada penetrante y analítica.
Usted debe trabajar con cálculos complicados, ¿verdad? ¿Con números? Preguntó de pronto. Soy ingeniero civil, respondió José, mirándola con sorpresa. ¿Y cómo puede saberlo? Se nota bien en las manos, explicó tranquilamente la mujer, dirigiendo la vista hacia sus palmas. Los callos característicos de trabajar mucho tiempo con instrumentos de dibujo, reglas y compases. Y su mirada es muy especial, siempre calculando, analizando, evaluando. Está acostumbrado a que en la vida existan leyes físicas claras, fórmulas matemáticas exactas, soluciones lógicas para cualquier problema. Sí, más o menos así es, admitió José, sin querer, sintiéndose intrigado por aquella extraña conversación. ¿Y usted quién es, si no es indiscreción? ¿Psicóloga, tal vez? Solo soy una persona que ha aprendido a observar atentamente a quienes la rodean, respondió la mujer con cierta evasiva. Y a veces me sucede ver lo que normalmente permanece bien oculto a los ojos ajenos. A lo lejos, a través de la densa cortina de llovizna, aparecieron unos faros brillantes. José levantó enérgicamente la mano y agitó varias veces con desesperación, pero el coche pasó de largo sin siquiera reducir la velocidad. Está muy nervioso por el parto que se avecina, continuó la desconocida con un tono comprensivo y lleno de empatía. Pues claro que estoy nervioso, admitió sinceramente José. Son nuestros primeros hijos, y encima dos a la vez. Con gemelos cualquier cosa puede pasar, sobre todo si algo se sale del plan. ¿Y ya saben con certeza qué van a tener? ¿Niños o niñas? En la última ecografía programada los médicos nos dijeron que todavía era difícil y poco fiable determinarlo. Los bebés están en una posición poco favorable para verlos bien, se tapan entre sí. José se encogió de hombros con cansancio. La verdad, me da exactamente igual. Lo único importante es que ambos nazcan completamente sanos. La mujer lo miró durante mucho tiempo y con mucha atención. Luego desvió lentamente la vista, pensativa, hacia algún punto lejano más allá de la carretera nocturna, como si viera algo completamente invisible e inaccesible para una persona común. Tendrán un niño y una niña, dijo con un tono absolutamente sereno, pero de una seguridad asombrosa. ¿Y por qué piensa eso? ¿Cómo podría saberlo? José se giró bruscamente hacia ella, olvidándose por un momento de la carretera. El niño nacerá primero, continuó, como si no oyera su pregunta llena de desconcierto. Será un niño muy fuerte, sano y robusto. Este niño traerá a su unida familia una enorme alegría y hará que se sientan orgullosos de él toda la vida. Se convertirá en un verdadero apoyo firme en su futuro. José sintió de repente como la tensión ansiosa empezaba poco a poco a aflojar, a disolverse. Había en las palabras de aquella enigmática mujer una seguridad inexplicable pero muy convincente, que ejercía un efecto sorprendentemente calmante sobre sus nervios alterados. ¿Y qué pasará con la niña?, preguntó casi con esperanza en la voz. Pero el rostro de la desconocida cambió de manera radical. Sus ojos claros parecieron oscurecerse y enturbiarse, las amables arrugas se alisaron y las cejas se fruncieron con severidad. La niña empezó muy despacio, como si le costara elegir las palabras, como si le dolieran físicamente. La niña nacerá segunda, y precisamente a través de ella, de esa niña, llegará a su feliz y próspera familia una gran, terrible desgracia. José sintió al instante un frío helado recorrerle todo el cuerpo, desde la nuca hasta la punta de los pies. ¿Qué desgracia? ¿De qué está hablando?, logró articular con dificultad. Esa pequeña niña será la causa principal de un dolor y sufrimiento insoportables para todos a quienes usted ama más que a su propia vida, prosiguió la mujer en voz baja, pero clara. Será precisamente a través de su hija que llegará a su hogar una desgracia tan terrible que destruirá por completo toda la felicidad familiar. Ella traerá lágrimas amargas y desesperación donde deberían reinar solo la alegría, la risa y la dicha sin nubes. ¡Qué disparate más absurdo! José retrocedió varios pasos, horrorizado. ¿Cómo puede haber desgracia por culpa de un recién nacido? ¿Cómo podría una niña traer desgracia a alguien? No todo en este complejo y multifacético mundo se rige por sus exactos cálculos de ingeniería y fórmulas matemáticas, respondió la mujer con total calma, incluso con cierto desapego. Existen fuerzas poderosas y leyes inexorables muchísimo más fuertes que la lógica y la razón humanas. A lo lejos se escuchó el rugido creciente de un motor pesado. Un gran camión se acercaba lentamente a la parada, reduciendo visiblemente la velocidad. Cuide muchísimo a su futuro hijo.
dijo la desconocida, mirándolo directamente a los ojos con su mirada penetrante. Él será realmente su mayor alegría y motivo de orgullo durante muchos años. Pero su hija solo traerá a su casa desgracia y lágrimas. Mejor sería que esa niña nunca llegara a ver la luz. ¿Está usted completamente loca?, gritó José, ya sin controlar su voz. ¿Cómo puede decir cosas tan monstruosas y horribles sobre un bebé que ni siquiera ha nacido? El camión se detuvo justo al lado de la parada. El conductor bajó la ventanilla y asomó la cabeza sin afeitar. Amigo, ¿no necesitarás ir a la ciudad? Sí, necesito ir con mucha urgencia, respondió José automáticamente, aunque no apartaba la mirada de la extraña mujer. Entonces sube rápido a la cabina. No me gusta conducir de noche, quiero llegar cuanto antes. José se volvió hacia el conductor solo por un segundo, y cuando miró de nuevo al lugar donde estaba la anciana, ya no había nadie. La mujer había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto por completo en las densas sombras del anochecer y la fina llovizna. ¿Subes o qué? ¿Qué haces ahí parado como un poste?, gritó con impaciencia el camionero. Decide rápido, no tengo tiempo. Sí, claro que subo, murmuró José, confundido, y con las piernas temblorosas se dirigió hacia la cabina del pesado vehículo. Subió, cerrando con esfuerzo la pesada puerta. El camión arrancó lentamente y fue tomando su velocidad de crucero habitual. 40 kilómetros hasta la ciudad, aproximadamente una hora de viaje por la carretera nocturna. Tras los cristales empañados por el aliento pasaban las luces difusas y apagadas de cafés de carretera y gasolineras abiertas toda la noche, pero José no veía nada de lo que lo rodeaba. En su cabeza, como un disco viejo y rayado, se repetía una y otra vez la misma frase aterradora: la hija traerá gran desgracia al hogar. ¿Quién era aquella misteriosa y extraña mujer? ¿Cómo podía saber el sexo de los niños que aún no habían nacido? Y, sobre todo, ¿por qué sus palabras terribles y ominosas se habían quedado tan profundamente clavadas en su mente como una astilla afilada en el corazón? José siempre se había enorgullecido de ser un hombre absolutamente racional y sensato. En la Universidad Técnica había estudiado con pasión la resistencia de materiales y la mecánica de la construcción, acostumbrado a confiar solo en hechos comprobados y cálculos exactos. Toda esa mística, adivinaciones y predicciones siempre le habían parecido tonterías propias de gente supersticiosa y poco instruida. Pero entonces, ¿por qué ahora, sentado en la cálida cabina del camión, bajo el monótono golpeteo de las gotas de lluvia contra el parabrisas, sentía como un miedo helado se le metía lenta pero inexorablemente en el corazón? ¿Y si aquella mujer, de algún modo increíble, tenía razón? El camión llevó a José a las afueras de la ciudad en exactamente una hora. Todo ese tiempo permaneció en silencio, mirando por la ventanilla lateral las luces borrosas. El conductor intentó iniciar conversación varias veces, pero solo obtuvo respuestas monosilábicas y se calló. Las palabras de la enigmática mujer no le daban paz. José trataba de encontrar una explicación lógica a lo ocurrido, una alucinación por el cansancio, una coincidencia, una broma pesada. Pero el frío en el pecho no desaparecía. ¿Y si realmente había visto algo? Aquí tienes tu parada, amigo, dijo el conductor, frenando junto a un semáforo conocido cerca de la plaza central. Desde aquí a tu casa son solo 10 minutos andando. Muchas gracias, me has salvado, murmuró José, entregándole al hombre unas cuantas billetes arrugados en su mano callosa. No hay de qué, hermano. Suerte con los pequeños. Que crezcan sanos. José salió de la cálida cabina a la fría calle y miró a su alrededor, desconcertado. Las calles de su ciudad natal, familiares desde la infancia, parecían extrañas e incómodas bajo la luz amarillenta de las farolas. Quizá era por el cansancio poco habitual después del largo viaje de trabajo, o quizá por lo terrible que había ocurrido en la carretera con aquella misteriosa mujer. El hospital de maternidad estaba a 10 minutos a pie. José casi corría sobre el asfalto mojado. El teléfono vibró de nuevo. Mensaje de Rosa, dilatación de 7 centímetros. El médico dice que en 2 horas será el parto. Camila está muy cansada. José aceleró el paso. En 5 minutos estaría junto a su esposa, podría apoyarla en el momento más importante de su vida juntos. Pero en lugar de una alegre expectación, en su interior se instaló un extraño vacío inquietante, como un presentimiento de desgracia. El edificio de la maternidad apareció tras la esquina, una construcción de 5 pisos,
familiar, con ventanas intensamente iluminadas y un gran cartel que decía Maternidad número 2. En la entrada había guardia. Cerca del acceso esperaban varios hombres con flores y globos, padres felices aguardando el alta de sus esposas con los recién nacidos. José subió los amplios escalones y empujó la pesada puerta de vidrio. En el vestíbulo olía a cloro y a productos para el cuidado de bebés. La enfermera de guardia tras el mostrador, una mujer robusta, de mediana edad, con bata blanca, levantó hacia él una mirada cansada. «Buenas tardes. ¿A quién viene a ver?», preguntó con un tono monótono y claramente aprendido de memoria. «A mi esposa, Camila García, ingresó esta mañana con trabajo de parto». «Entiendo. Tercer piso, sala de partos. El ascensor está a la derecha, luego por el pasillo hasta el fondo». «¿Y cómo está? ¿Todo bien?». «El parto avanza con normalidad», se encogió de hombros la enfermera. «Los detalles se los dirán los médicos». Al llegar en ascensor al tercer piso, José entró en un largo pasillo hospitalario con suelo de linóleo y paredes blancas. El olor a desinfectante, medicamentos y ese aroma indefinible que llaman olor a hospital era más intenso. De una de las salas llegaban gemidos apagados. En algún lugar otra mujer estaba dando a luz. José, por fin, se giró y vio a su suegra, que venía rápidamente hacia él. Rosa parecía cansada y preocupada, tenía ojeras profundas, el cabello canoso despeinado, y su peinado habitualmente prolijo estaba completamente deshecho. «¿Cómo está Camila?», preguntó de inmediato, abrazando a su suegra. «Aguanta, hijo, aguanta, pero le está resultando muy difícil. El médico dijo que un parto de gemelos puede alargarse». Rosa lo tomó del brazo y lo condujo por el pasillo. «Las contracciones llevan horas, está agotada. Te espera con ansias, teme que no llegues a tiempo». Llegaron a una habitación con la puerta entreabierta. José miró dentro y vio a Camila. Su esposa estaba acostada en una cama hospitalaria, con un camisón claro, pálida, el cabello húmedo por el sudor pegado a la frente. Junto a la cama había un equipo médico que emitía pitidos suaves y destellos verdes. «José». Camila giró la cabeza y sonrió débilmente al verlo. «¿Viniste?». «Claro que vine, mi sol». José se acercó a la cama y tomó con cuidado la mano de su esposa. «¿Cómo te sientes?». «Me duele mucho», confesó con sinceridad. «Y estoy tan cansada. Parece que llevo una eternidad dando a luz». José observó con atención el rostro de su esposa. Camila siempre había sido una mujer hermosa, morena, de ojos castaños expresivos y facciones suaves. Pero ahora se veía agotada, envejecida. El parto le estaba consumiendo todas las fuerzas. «¿Y nuestros bebés? ¿Todo está bien con ellos?», preguntó él, intentando sonar animado. «El médico dice que el latido de ambos es normal», respondió Camila, «solo que están colocados de una forma un poco inadecuada, por eso el parto avanza despacio». En ese momento, el rostro de su esposa se contrajo de dolor. Apretó con fuerza la mano de José y gimió entre dientes. «Otra vez», susurró. José miró impotente el sufrimiento de la mujer que amaba. En esos momentos uno comprende con más claridad que el hombre no puede ayudar más que estando a su lado y compartiendo su dolor. La contracción pasó. Camila se relajó, respirando con dificultad. «José, ¿cómo llegaste?». «Estás raro hoy», dijo, mirándolo con atención. «Nada, vine haciendo autostop. Estoy un poco cansado». «No, no es solo cansancio. Estás diferente, como si hubiera pasado algo». José sintió un nudo en el pecho. ¿Podría Camila percibir su estado? Pero ¿cómo contarle sobre el encuentro con aquella mujer? Especialmente ahora, en pleno parto. «Todo está bien, querida. Solo me preocupo por ti y por los niños. Tengo tantas ganas de verlos», dijo Camila con ilusión, acariciándose el vientre. «2 bebés, José. ¡Qué felicidad! Uno traerá alegría, el otro, desgracia». El pensamiento cruzó fugazmente y se desvaneció, dejando un sabor amargo. «Sí, felicidad», respondió José en voz baja. «Mamá y yo ya lo tenemos todo planeado. 2 cunas juntas, para que puedan verse. Dicen que los gemelos son especiales, que se sienten incluso a distancia». «Puede ser», murmuró José. «¿Y por qué estás tan callado?», se sorprendió ella. «Antes te emocionabas tanto cuando hablábamos de los niños. Hacías planes, soñabas en voz alta. Es solo el cansancio del viaje». «No, José, hay algo más. Me ocultas algo». Camila intentó incorporarse en la cama. «¿Qué pasó?». En la puerta apareció una joven enfermera con bata blanca. «Disculpe,
pero ahora es hora de procedimientos. Los familiares deben esperar en el pasillo, dijo. Volveré enseguida, prometió José, besando a su esposa en la frente. Salió al pasillo, donde lo esperaba su suegra. Rosa lo miró con atención. José, ¿qué te pasa? Camila tiene razón, estás extraño. Nada especial, solo me preocupo. No, es otra cosa. Rosa era una mujer experimentada, había trabajado muchos años como médica general y sabía leer a la gente. Pareces asustado. ¿De qué tienes miedo? José dudó en responder. ¿Contarle a su suegra sobre el encuentro con aquella mujer? Pero ella también pensaría que estaba loco. Solo me preocupo por Camila y los niños. Los partos de gemelos siempre son un riesgo. Claro que hay riesgo, asintió Rosa, pero los médicos son experimentados y vigilan todo. Por ahora todo va bien. ¿Y qué cree usted? ¿Qué tendremos? ¿Niños? ¿Niñas? ¿Y qué más da? Se sorprendió ella. Lo importante es que nazcan sanos. Pero, aún así, si tuviera que adivinar. José, qué preguntas tan raras. Tú siempre has dicho que el sexo no importa. En ese momento, de la habitación llegó un fuerte gemido de Camila. José se lanzó hacia la puerta, pero la enfermera le bloqueó el paso. Espere un momento, el médico la está revisando. A los pocos minutos la puerta se abrió y salió un hombre mayor con bata blanca, probablemente el obstetra. ¿Es usted el marido?, preguntó, dirigiéndose a José. Sí. El parto se ha ralentizado. El primer bebé está en posición incorrecta, presentación podálica. El segundo, de momento, está bien, pero podría girarse después. El médico se quitó las gafas y las limpió. Si la situación no cambia en poco tiempo, haremos una cesárea de urgencia. ¿Es peligroso? El corazón de José dio un vuelco. Es un procedimiento estándar en caso de complicaciones. Pero toda intervención quirúrgica conlleva riesgos, sobre todo en un embarazo múltiple. El médico se fue. José quedó en el pasillo, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. Presentación podálica, cesárea de urgencia, riesgos. ¿Y si así comenzaba la desgracia de la que habló aquella mujer? José, siéntate, dijo Rosa. Estás pálido como un papel. Se dejó caer en una silla. En su mente se mezclaban retazos de términos médicos y palabras proféticas. El primer bebé está mal colocado. El niño nacerá primero, había dicho la mujer. ¿Significaba que el niño estaba en peligro? ¿Qué te pasa?, preguntó en voz baja su suegra, sentándose a su lado. Te comportas como si esperaras una desgracia. José abrió los ojos y miró a Rosa. ¿Debería contarlo? Al fin y al cabo, era una mujer sabia, una médica. Entendería que era una tontería. Rosa, ¿usted cree en las predicciones? ¿En qué predicciones?, se sorprendió ella. Pues, cuando la gente dice que ve el futuro. José, ¿de qué hablas? ¿Qué predicciones? Vaciló, ¿contarlo o no? Por un lado, quería desahogarse, compartir lo que lo atormentaba. Por otro, temía parecer un loco. Solo me interesa su opinión. ¿Mi opinión? Rosa se encogió de hombros. Como médica, confío en la ciencia y en los hechos. La mayoría de las adivinaciones y predicciones son sugestión o coincidencia. ¿Y si alguien predijo algo con exactitud? Por ejemplo, el sexo de los niños. José, me asustas con esas preguntas. ¿Qué ha pasado? De la habitación llegó un nuevo gemido de Camila, más fuerte y prolongado que antes. Una enfermera pasó rápidamente frente a ellos, llevando en las manos algunos instrumentos médicos. Parece que esto se acerca al desenlace, dijo Rosa. Pronto veremos a nuestros nietos. Nietos, o nietas. José imaginó a dos bebés, un niño y una niña, como predijo aquella mujer. Y enseguida le vinieron a la memoria sus terribles palabras sobre que la niña traería desgracia. Rosa, ¿y si? Empezó él, pero se detuvo. ¿Y si qué? Nada, tonterías. Pero su suegra lo miró con atención. José, veo que estás muy asustado por algo. Si no puedes contármelo, al menos no muestres ese miedo a Camila. Ahora necesita fuerzas para el parto, no preocuparse por lo que le pasa a su marido. Lo sé. José, llevo muchos años ejerciendo la medicina, dijo Rosa en voz baja, y sé que lo más terrible para una familia es el miedo. No las enfermedades ni los problemas, sino el miedo. Destruye desde dentro, envenena la alegría, impide vivir. Le tomó la mano. Pase lo que pase, diga lo que diga cualquiera, los hijos que van a nacer son de vuestra sangre, y lo que lleguen a ser dependerá del amor que reciban, no de las palabras de nadie.
Pero las palabras de su suegra no lograron disipar la oscuridad en su interior. José ya sentía que algo iba a suceder. Y muy pronto, la puerta de la habitación se abrió de golpe. La enfermera salió al pasillo con el rostro asustado. La cardiotocografía muestra alteraciones. Gritó al médico de guardia. Bradicardia en el primer feto. José saltó de la silla. Bradicardia, disminución del ritmo cardíaco. En el primer feto. En el niño. La enfermera corrió por el pasillo, sus tacones resonando en el linóleo. A lo lejos sonó una sirena, llamaban al equipo de reanimación. «Dios mío», susurró Rosa. José se quedó petrificado. Las predicciones se cumplían, pero no como él pensaba. La desgracia no vendría de la niña. La desgracia ya estaba aquí. El latido del primer feto se ha estabilizado, informó por fin el médico, saliendo de la habitación y quitándose los guantes de látex. Hemos superado la crisis, pero por las complicaciones haremos una cesárea de urgencia. No podemos arriesgarnos con una presentación podálica y alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Y los niños? ¿Están bien?, preguntó José, poniéndose de pie. Por ahora sí, pero hay que actuar rápido. Vamos a preparar a su esposa para la cirugía. Puede acompañarla hasta el quirófano para darle ánimo. José entró en la habitación. Camila estaba acostada en la cama, conectada a un gotero. Su rostro estaba empapado de sudor, pero sus ojos brillaban con determinación. José, lo llamó, tendiéndole la mano. El médico dijo que pronto veremos a nuestros bebés. Pronto, mi sol. Aguanta. No tengo miedo, dijo Camila, apretando fuerte su mano. ¿Sabes? Hoy por la tarde soñé que tenía en brazos a dos niños, un niño y una niña. Eran tan bonitos, tan sanos. José sintió un nudo en el pecho. Un niño y una niña, exactamente como predijo aquella mujer. El niño rubio, igual que tú, continuó Camila con ilusión. Y la niña morenita, de ojos castaños como los míos. ¿Te imaginas criarlos? Enseñarles a caminar, a decir sus primeras palabras. La niña traerá desgracia. El pensamiento lo golpeó con tal fuerza que casi se estremeció. ¿Cómo podía pensar algo así de su propio hijo? Pero las palabras de la mujer no lo dejaban en paz. José, vuelves a estar raro, notó Camila, mirándolo con atención. ¿Qué te pasa? Desde que llegaste estás asustado. Solo me preocupo por ti. No, es otra cosa. Camila intentó incorporarse sobre el codo. Te comportas como si supieras algo malo, como si esperaras una desgracia. José dudó en responder. En ese momento, a Camila le sobrevino otra contracción y apretó con fuerza su mano, gimiendo de dolor. ¡Ay! Ha empezado, gritó. A la habitación entró corriendo la enfermera, seguida por el médico. Listo, vamos a la sala de partos, ordenó el médico. La dilatación está completa. La cama con Camila empezó a rodar por el pasillo. José iba junto a ella, tomándole la mano. José, no te separes de mí, pidió ella. No me iré a ningún lado. En la sala de partos todo estaba brillante y estéril. Colocaron a Camila en una cama especial, y los médicos comenzaron a moverse con rapidez a su alrededor. José se quedó a la altura de su cabeza, acariciándole el cabello. Bien, empezamos, dijo el médico. En la próxima contracción, empuja. Los minutos siguientes fueron los más tensos de la vida de José. Camila empujaba con todas sus fuerzas, los médicos la animaban. Los monitores pitaban y parpadeaban. Veo la cabeza, exclamó el médico. Un poco más. Una contracción más y se oyó el primer llanto, un grito agudo y penetrante de un recién nacido. Niño, anunció el médico, y José sintió como las lágrimas le subían a los ojos. Un hijo, tenía un hijo. José, mira qué hermoso es, susurró Camila, sonriendo entre lágrimas. La enfermera secó rápidamente al bebé y lo pesó. Muy buen peso, anunció. ¿Y el segundo?, preguntó el médico, inclinándose de nuevo sobre Camila. 10 minutos más de espera y nuevas contracciones. Niña, exclamó el médico. Preciosa. Un segundo llanto, más débil. José miró a su hija, pequeña, morena, exactamente como la había descrito Camila. La enfermera se acercó otra vez a la báscula. También muy bien para ser gemelos. José, tenemos 2 hijos, dijo Camila entre sollozos de alegría. Un hijo y una hija. Esto es felicidad. Pero José miraba a su hija y no sentía alegría, sino un frío extraño. La niña le parecía distinta, no como su hijo, como si hubiera algo incorrecto en ella. Tonterías,
intentó convencerse. Una niña como cualquier otra. Pero las palabras de aquella mujer resonaban cada vez más fuerte: la niña traerá desgracia. Se llevaron a los niños a neonatología y a Camila a la sala de postparto. José se quedó en el pasillo con su suegra, que lloraba de felicidad. «Nietos», exclamaba Rosa. «2 nietos, un niño y una niña, como en los cuentos». «Sí», respondió José, distraído. «No te veo feliz», observó su suegra. «¿Qué te pasa? Los niños están sanos, Camila está bien. ¿No es motivo de alegría?». José la miró, y de pronto comprendió: no podía seguir callando. Lo estaba consumiendo por dentro, le impedía disfrutar del nacimiento de sus hijos. «Rosa, ¿y si le digo algo extraño? Algo difícil de creer». «Dilo», respondió ella, alerta. «Hoy, cuando venía a casa», José vaciló, «me encontré con una mujer mayor. Ella predijo el sexo de los niños». «¿Y qué? 50% de probabilidades, no es difícil acertar». «Pero no dijo solo eso», bajó la voz José. «Dijo que el niño traería alegría y que la niña traería desgracia». Rosa guardó silencio un largo rato, observando detenidamente a su yerno. «¿Hablas en serio, José?», preguntó al fin. «Absolutamente. Y ahora no puedo sacarlo de mi cabeza». «¿Y has creído las tonterías de una mujer desconocida?». No quería creerlo, pero acertó exactamente el sexo de los niños. «¿Y si lo demás también es cierto?». «José». Rosa le agarró por los hombros. «¿Te escuchas? Estás hablando de tu hija recién nacida como si fuera una maldición». «No quiero pensar así, pero lo piensas. Y eso es terrible». En el pasillo reinaba el silencio. Solo zumbaban las luces fluorescentes y, a lo lejos, lloraba un bebé. «Escúchame bien», dijo su suegra, mirándolo a los ojos. «Soy médica. He trabajado muchos años con personas. Y sé que lo más terrible es cuando los padres empiezan a temer a sus propios hijos. ¿Y si tiene razón? ¿Y si no? ¿Y si eres tú, con tu miedo, quien le hace daño a la niña?». Los niños sienten la actitud de sus padres. Si la tratas como una amenaza, ella lo sentirá. José bajó la cabeza. Rosa tenía razón, pero el miedo no lo soltaba. «¿Qué hago?». «Olvidar esa tontería. Amar a los dos por igual. Darles una infancia feliz». «¿Y si no puedo?». «Podrás, si quieres», dijo ella tras una pausa. «Y ahora dime la verdad, ¿se lo vas a contar a Camila?». José imaginó el rostro de su esposa si le hablaba de la profecía. Su alegría se apagaría, la felicidad de ser madre quedaría envenenada. «No lo sé. Debes decidir ahora. O entierras esta historia para siempre o se lo cuentas. Pero no puedes guardarte el secreto, destruirá vuestra familia». En ese momento, una enfermera salió de neonatología. «Pueden ver a los bebés a través del cristal», dijo. Se acercaron a la ventana. Tras el vidrio, en 2 cunas con las etiquetas García y García, estaban los recién nacidos. El niño dormía tranquilo, con los diminutos puños cerrados. La niña estaba con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. «Son preciosos», comentó la enfermera. «Especialmente la niña. Tiene unos ojos muy expresivos». José miraba a su hija y sentía dentro una lucha entre amor y miedo. Era su hija, su sangre, pero las palabras de la mujer no lo dejaban en paz. «José», lo llamó Camila. Se volvió. Su esposa estaba de pie en la puerta de la habitación, con bata hospitalaria, pálida pero feliz. «Son preciosos, ¿verdad?», preguntó acercándose a la ventana. «Muy preciosos», respondió él. «Ahora ven conmigo», dijo Camila, tomándole la mano. «Tenemos que hablar». En la habitación, Camila se sentó en la cama y dio unas palmaditas a su lado. «Siéntate, y cuéntame qué te pasa». «¿De qué hablas?». «José, soy tu esposa. Te conozco desde hace muchos años. Estás ocultando algo, y no voy a quedarme tranquila hasta saber qué es». José miró a su esposa, a su rostro cansado pero decidido, y comprendió: Rosa tenía razón. El secreto destruiría su familia más rápido que cualquier profecía. «Está bien», dijo, «te lo contaré, pero tienes que escuchar hasta el final». Y le contó, sobre el encuentro en la carretera, sobre la mujer misteriosa, sobre sus palabras. Camila escuchaba en silencio, y con cada frase su expresión se volvía más tensa. «¿Hablas en serio?», preguntó cuando él terminó. «Absolutamente». «¿Y le creíste a esa loca?». «Predijo con exactitud el sexo de los niños». «Dios mío», exclamó Camila, «¿te das cuenta de lo que estás diciendo?».
Estás considerando a nuestra hija como una maldición. No quiero pensar así. Pero lo piensas. La voz de Camila adquirió un matiz histérico. En el día más feliz de nuestra vida, lo arruinas todo con tus estúpidas supersticiones. Camila, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Mi marido tiene miedo de su propia hija. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo puedes? Es nuestra hija. Lo sé, pero... Nada de peros, gritó Camila. O ahora mismo olvidas esa tontería o no sé lo que haré. José intentó abrazarla, pero ella lo apartó. No me toques. No puedo creer que digas algo así. Camila, por favor. Lárgate, gritó. Fuera de aquí. No quiero verte. Cariño, pero... Que te vayas, te digo. Y no vuelvas hasta que entres en razón. Una enfermera asomó a la habitación. ¿Qué está pasando aquí? No puede alterar a la paciente. Camila rompió a llorar. José permanecía en medio de la habitación, desconcertado, sin saber qué hacer. Será mejor que se retire, dijo la enfermera. La mujer acaba de dar a luz, necesita descanso. José salió al pasillo. Rosa lo esperaba con el rostro sombrío. ¿Se lo contaste?, preguntó. Sí. ¿Y cómo está? Mal, muy mal. ¿Qué esperabas? José se apoyó contra la pared, cerró los ojos. En unas pocas horas su vida se había puesto patas arriba. Habían nacido sus hijos, un acontecimiento que había esperado durante meses. Pero en lugar de alegría, había miedo, discusiones, lágrimas. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Escoger, respondió su suegra con dureza. O crees en el disparate de una desconocida y pierdes a tu familia, o te conviertes en un padre y esposo normal. Desde neonatología llegó el llanto de un recién nacido. Un grito agudo, exigente. Es nuestra niña la que llora, dijo Rosa. Tu hija, que necesita el amor de su padre, no su miedo. José miró hacia la unidad de neonatos. Allí, tras el cristal, estaba su hija. Un ser pequeño e indefenso que acababa de llegar al mundo, y que tal vez trajera desgracia a su familia, o tal vez fuera su felicidad, si él lograba superar su miedo irracional. Pero ¿cómo hacerlo, cuando las palabras de aquella mujer resonaban cada vez más fuerte en su cabeza? José pasó el resto de la noche en una cafetería cerca del hospital, removiendo sin pensar un café frío y mirando por la ventana las calles vacías. La cabeza le zumbaba de cansancio y emociones, pero no podía dormir. En sus oídos resonaban las palabras de Camila: lárgate y no vuelvas. ¿Cómo podía haberse derrumbado todo tan rápido? Esa misma mañana corría hacia casa para el nacimiento de sus hijos, lleno de alegría. Y ahora estaba solo, en una cafetería vacía, expulsado por su propia esposa. Hacia las 6 de la mañana no aguantó más y fue a la estación de autobuses. No había billete para el primer autobús al centro provincial, tuvo que esperar hasta las 8. Por la ventanilla desfilaban paisajes conocidos, pero José no los veía. Solo pensaba en una cosa: tenía que encontrar a aquella mujer. Obtener de ella una explicación o una rectificación. Quizás había entendido mal, quizás quiso decir otra cosa. A las 9:30 de la mañana, el autobús lo dejó en el centro provincial. José tomó un taxi directamente a la parada donde el día anterior había encontrado a la misteriosa mujer. De día, el lugar se veía completamente distinto. Una simple parada de carretera, un banco viejo, un techo, el horario de autobuses. Nada de misticismo, nada extraño. Solo una parada pobre a las afueras de la ciudad. José se sentó en el banco e intentó reconstruir lo ocurrido el día anterior. ¿Qué quería encontrar allí exactamente? ¿Una explicación? ¿Una rectificación? ¿O simplemente una prueba de que todo había sido real y no fruto de su imaginación? Quizá, si encontraba a esa mujer, podría convencerla de retirar sus palabras. Sonaba ridículo incluso en su propia mente, pero se aferraba a cualquier posibilidad. Entró en la tienda más cercana. Detrás del mostrador, una mujer corpulenta de mediana edad hojeaba una revista. Disculpe, le dijo José, ayer por la tarde, aquí en la parada, ¿no vio a una mujer mayor? Unos 60 años, abrigo gris. ¿Y para qué la quiere?, preguntó la dependienta con desconfianza. Es una conocida, nos perdimos de vista. No la recuerdo. ¿Pasó algo? No, nada, solo la busco. José salió de la tienda y se dirigió a la gasolinera. Allí estaba de guardia un chico joven con uniforme azul. Oye, ¿trabajas aquí desde ayer por la tarde? ¿Desde ayer? No, yo empecé esta mañana. ¿Por qué? No, por nada.
José recorrió toda la zona. Preguntó en las casas cercanas, en una pequeña cafetería al otro lado de la carretera. Nadie recordaba a una mujer mayor con abrigo gris, como si no hubiera existido. ¿Y si me lo imaginé todo?, pensó. Pero no, recordaba la conversación con demasiada claridad. Cada palabra, cada entonación. Al mediodía, la búsqueda no había dado ningún resultado. José estaba sentado en el mismo banco donde el día anterior había hecho autostop y se sentía como un completo idiota. ¿Qué esperaba encontrar? Aquella mujer había aparecido de la nada y desaparecido en la nada. Tal vez de verdad no había sido más que producto de su imaginación. El teléfono vibró. Un mensaje de Rosa. José, ¿dónde estás? Camila durmió mal, pregunta por ti. Los niños están sanos. Pronto le darán el alta. Deja de hacer tonterías y vuelve. Los niños estaban sanos. Su hijo y su hija. Y él allí, buscando fantasmas. José marcó el número de su suegra. Rosa, ¿cómo está Camila? Mal, José. Muy mal. Ha llorado toda la noche. Dice que no puede creer lo que dijiste. ¿Y los niños? Los niños están estupendos. El niño es tranquilo, come bien. La niña es más inquieta, pero los médicos dicen que es normal en los recién nacidos. Inquieta. José se estremeció sin querer. ¿Y si ya estaba empezando? José, ¿me escuchas?, preguntó su suegra. Sí, te escucho. ¿Dónde estás ahora? Buscando a esa mujer. Un largo silencio. José, ¿te has vuelto loco del todo?, dijo por fin Rosa. Acabas de tener hijos. Tu esposa necesita apoyo. Y tú estás corriendo por las carreteras buscando a una adivina. Necesito entender. ¿Entender qué? ¿Qué estás destruyendo tu familia con tus propias manos? ¿Y si tenía razón? ¿Y si no? Lo interrumpió bruscamente. ¿Y si con tu comportamiento eres tú quien hace que la profecía se cumpla? ¿Cómo? Muy sencillo. Si temes a tu hija, si la miras con recelo, ella lo sentirá. Los niños lo sienten todo. Y puede que crezca realmente con problemas. No porque así esté escrito, sino porque su padre no la amó. José guardó silencio. Las palabras de su suegra daban en el blanco. Vuelve a casa, continuó Rosa. Pídele perdón a tu esposa. Ama a tus hijos. Y olvida esta historia para siempre. No puedo. Si puedes. Lo que pasa es que no quieres. Te resulta más cómodo tener miedo que asumir la responsabilidad de tu familia. ¿No es así? Entonces demuéstralo. Vuelve y compórtate como un padre y esposo normal. La llamada se cortó. José se quedó sentado en el banco, apretando el teléfono. Rosa tenía razón, pero ¿cómo olvidar unas palabras que ya se habían cumplido a medias? Pasó un autobús hacia la ciudad. José no se movió. Luego otro. El sol comenzaba a ponerse y el aire se volvía más fresco. Cerca de las 6 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Rosa. José, vuelve de inmediato. En su voz se percibía pánico. ¿Qué ha pasado? Algo no va bien con Camila. Tiene fiebre, los médicos están preocupados. Hablan de una posible infección. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo es posible? Complicaciones postparto. Pasa. Pero está muy mal, no deja de llamarte. Voy para allá. Y José, la niña también está inquieta. Los médicos dicen que algunos bebés tardan más en adaptarse a la vida fuera del útero, pero es algo temporal. José echó a correr hacia la carretera, agitando desesperadamente los brazos a los coches que pasaban. El primero se detuvo, un coche viejo con matrícula local. A la ciudad, urgente, gritó al conductor. Sube, te llevo. Durante todo el trayecto, José guardó silencio, con los puños apretados. En su cabeza solo giraba un pensamiento: había empezado. La profecía se estaba cumpliendo. Camila se había enfermado justo después del parto. La niña lloraba y estaba inquieta. ¿Podía ser casualidad? Hemos llegado, dijo el conductor, deteniéndose ante la maternidad. José salió del coche de un salto, arrojó el dinero por la ventanilla y se apresuró a entrar. En el pasillo lo recibió una sombría Rosa. ¿Cómo está?, preguntó enseguida. Mal. Tiene 39 de fiebre. Sospechan endometritis. Posiblemente durante el parto entró una infección. ¿Y los niños? Al niño lo han pasado a lactancia artificial, se adapta perfectamente. ¿Y la niña? Rosa guardó silencio un momento. La niña se adapta peor. Llora mucho, pero los médicos lo consideran dentro de lo normal. José sintió un frío que le calaba los huesos. Todo estaba empezando justo como lo había predicho aquella mujer.
A través de la niña llegaba la desgracia. ¿Puedo ver a Camila? Sí, pero solo un momento. Está muy débil. En la habitación, Camila yacía pálida, con los ojos cerrados. Tenía un suero con antibióticos conectado al brazo. Camila la llamó José en voz baja. Ella abrió los ojos y giró la cabeza con esfuerzo. José, ¿viniste? Vine, mi sol. ¿Cómo estás? Mal. Muy mal. Su voz era débil y ronca. Los médicos dicen que es una infección grave. Todo irá bien. Los antibióticos te ayudarán. ¿Y los niños? ¿Cómo están nuestros hijos? José dudó antes de responder. El niño está bien, dijo. ¿Y la niña? La niña está algo inquieta. Lo sabía, susurró Camila. Sentía que algo no iba bien con ella. Es diferente. ¿Qué quieres decir? Cuando me la trajeron para alimentarla, sentí algo raro, como si no fuera mía, como si fuera ajena. José sintió un escalofrío. Camila también percibía algo extraño en la niña. Es por la enfermedad, intentó calmarla. Cuando te recuperes, lo verás distinto. No, José, es otra cosa. Camila le agarró la mano. ¿Y si esa mujer tenía razón? ¿Y si realmente la desgracia viene a través de nuestra hija? No digas eso. Pero míralo tú mismo. Desde que nació, yo enfermé. Ella no come, llora todo el tiempo. Es como si trajera algo malo consigo. Camila, estás delirando por la fiebre. No, no deliro. Sé lo que digo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué vamos a hacer, José? ¿Qué hacemos? José no sabía qué responder. Ayer mismo estaba dispuesto a olvidar la profecía por su familia, y ahora, la propia Camila empezaba a creer en ella. A la habitación entró una enfermera. Disculpe, pero no debe cansar a la paciente. Tiene que salir. José, no te alejes, pidió Camila. Tengo miedo. No me iré a ningún lado. En el pasillo, José se encontró con el médico que la atendía. Doctor, ¿cómo está mi esposa? ¿Qué tiene? Endometritis postparto. Es una complicación grave, pero tratable. Lo importante es que empezamos la terapia a tiempo. ¿Y por qué pasó? Suele ocurrir, especialmente en partos difíciles como el de su esposa. Gemelos, presentación podálica del primer bebé, todo eso aumenta el riesgo. ¿Y la niña? ¿Cómo se comporta? El médico sonrió. Es una niña especial, muy sensible, reacciona intensamente a su entorno. Cuando la salud de su madre se estabilice, ella también se calmará. Pero José ya no creía en explicaciones simples. Demasiadas coincidencias. La mujer predijo el sexo de los niños, y acertó. Predijo que la niña traería desgracia, y Camila se enfermó justo después de su nacimiento. ¿Puedo ver a los niños?, preguntó. Claro. En la ventana del área de neonatología, José vio a sus hijos. El niño dormía tranquilo, con los puños cerrados. La niña yacía en silencio, con los ojos oscuros bien abiertos. La niña es muy observadora, dijo la enfermera. Llora poco, pero mira mucho a su alrededor. Será una niña inteligente. ¿Y por qué no duerme? Cada bebé tiene su propio ritmo. Esta pequeña parece ser noctámbula, de día está más despierta y por la noche duerme más profundamente. José miró a su hija durante mucho tiempo. En su mirada había, en efecto, algo inusual para una recién nacida, demasiado consciente, como si comprendiera más de lo que debería. ¿Carácter? ¿O algo distinto? José siguió observándola. Pequeña, indefensa, estaba acostada en la cuna sin llorar. Y en ese silencio él percibía algo que le resultaba extraño, diferente a los demás niños. Tonterías, intentó convencerse. Una niña normal. Pero el miedo no lo soltaba. ¿Y si la profecía apenas empezaba a cumplirse? ¿Y si lo peor aún estaba por venir? En ese momento, la niña giró la cabeza y lo miró directamente. Los ojos oscuros de la bebé se encontraron con los de su padre. Y José sintió que en esa mirada había algo adulto, algo que sabía, algo inquietante. Se apartó de la ventana, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Quizá era cansancio, quizá autosugestión, pero la impresión fue muy fuerte. En algún lugar del pasillo, un bebé comenzó a llorar. No era su hija, sino otro de los recién nacidos. Sin embargo, en ese llanto José creyó escuchar el eco de aquella terrible predicción. Se alejó de la ventana del área de neonatología sintiéndose completamente perdido. Ahí estaban sus hijos, un niño y una niña que deberían ser el sentido de su vida. Pero en su interior no había orgullo ni felicidad paterna, sino miedo. Un miedo que,
Tal vez, ya empezaba a destruir a su familia desde dentro. Y lo peor era que no sabía cómo luchar contra él. Los 3 días siguientes pasaron entre la rutina difusa del hospital. Camila mejoraba lentamente, la fiebre bajó, los análisis mejoraban. José casi no salía de la maternidad, dormía en una cama plegable en el pasillo, comía desayunos de hospital y café de máquina. Durante esos días pensó mucho. En las palabras de la misteriosa mujer, en sus propios miedos, en cómo ya habían comenzado a destruir a su familia. Rosa tenía razón, él mismo estaba creando problemas donde no las había. Pero cada vez que se acercaba a la ventana del área de neonatología, volvía a sentir aquel extraño escalofrío. El niño estaba tranquilo, ganaba peso. ¿Y la niña? La niña era distinta. No mala, no malvada, simplemente distinta. Al 4.º día, los médicos permitieron a Camila levantarse de la cama. Aún estaba débil, pero la infección cedía. Por primera vez en esos días, los esposos se quedaron a solas en la habitación. José dijo Camila en voz baja, sentada al borde de la cama. Tengo que decirte algo. Te escucho. He estado pensando en toda esta historia de la predicción, y me he dado cuenta de que los dos nos estamos comportando mal. José la miró con atención. ¿Qué quieres decir? Tú crees en esa profecía y temes a nuestra hija. Y yo me enojo contigo y también empiezo a tener miedo. Camila le tomó la mano. Pero somos adultos. ¿De verdad vamos a permitir que unas palabras destruyan nuestra felicidad? Pero, ¿y si? José, escúchame, su voz adquirió firmeza. Yo di a luz a estos niños. Los llevé dentro, sentí cada movimiento. Y sé con certeza que nuestros 2 hijos son maravillosos. ¿Y las rarezas de la niña? ¿Qué rarezas? ¿Qué es especial? Muchos niños son diferentes desde el nacimiento. Algunos tranquilos, otros activos, otros pensativos. Eso no los hace malos. José guardó silencio. Las palabras de su esposa sonaban razonables, pero el miedo seguía dentro. ¿Sabes qué he decidido? Continuó Camila. Mañana nos dan el alta, y a partir de ese momento empezamos una vida nueva. Sin miedos, sin prejuicios. Simplemente una familia feliz con 2 hijos. ¿Y si algo sale mal? Entonces lo afrontaremos. Juntos. Como deben hacerlo los padres que se aman. Camila sonrió. Prométeme que ya no tendrás miedo de nuestra hija. José miró a su esposa a los ojos. En ellos había tal determinación, tal amor, que el corazón se le encogió. Lo prometo, dijo. Lo intentaré. No intentes. Solo ámalos. A los 2 por igual. Tras la recuperación de Camila, la familia se preparó para el alta. José estaba junto al área de neonatología, observando cómo las enfermeras preparaban a sus hijos. El niño dormía plácidamente, vestido con ropa nueva azul. La niña, con los ojos abiertos, miraba atentamente el techo. ¿Listos para llevarse a los bebés?, preguntó la enfermera jefe. Más que listos, respondió José. Tienen unos hijos preciosos. El niño es un angelito, y la niña es muy lista. Deberían ver cómo sigue con la mirada todo lo que ocurre. Niños así suelen ser muy capaces. Sí, nosotros también lo hemos notado. La enfermera tomó con cuidado a la niña y se la pasó a José. Sostenga la cabecita. Así. José tomó a su hija en brazos por primera vez en todos esos días. Pequeña, cálida, apenas pesaba. Sus ojos oscuros lo miraban con curiosidad, sin miedo ni desconfianza. Y de pronto, algo cambió. Aquel escalofrío que lo había perseguido desapareció. En su lugar llegó otra sensación, ternura, emoción, un amor paterno inmenso. Hola, pequeña, susurró. Soy tu papá. La niña parpadeó, como si entendiera sus palabras. Luego sonrió. Una sonrisa real, consciente, que no podía ser casual. Miren, sonríe, exclamó la enfermera. Es muy raro que tan pequeñitos sonrían así tan pronto. En ese momento José comprendió que había sido un tonto. No era un ser maldito, sino su hija, su sangre, su continuidad, lo más valioso que tenía en la vida. Perdóname, mi sol, dijo suavemente, besándola en la frente. Papá fue un necio, pero ahora todo será distinto. Media hora después, toda la familia estaba reunida en el vestíbulo de la maternidad. Camila, aún débil pero feliz, llevaba al niño. José, a la niña. Rosa se ocupaba de las bolsas y los ramos de flores. Bueno, ¿nos vamos a casa?, preguntó la suegra. Vámonos, respondió José. Afuera brillaba el sol de primavera. El aire era fresco, limpio,
lleno de esperanza. En la entrada de su edificio los recibieron los vecinos con felicitaciones. Una anciana del piso de al lado les llevó ropita tejida a mano. Un hombre del primer piso ayudó a subir las bolsas. ¡Qué niños tan bonitos!, dijo la vecina, asomándose al cochecito. El niño es igualito a su papá, y la niña, copia de su mamá. Les deseo mucha felicidad. En el piso olía a flores frescas. Rosa había preparado la casa con antelación para la llegada de la joven familia. En la habitación infantil había 2 cunas, un cambiador, y en las estanterías estaban ordenados con cuidado juguetes y artículos para el bebé. Hogar, dijo Camila, sentándose en su sillón favorito con el niño en brazos. Por fin en casa. José acomodó a su hija en la otra cuna y la observó durante mucho rato. Ya no había ningún miedo, solo amor y el deseo de protegerla. ¿En qué piensas?, preguntó su esposa. En que fui un idiota, respondió él con sinceridad. ¿Cómo pude creer en semejante tontería? No te culpes. Todos a veces nos dejamos llevar por cosas absurdas, sobre todo cuando estamos nerviosos. ¿Y tú qué crees? ¿Qué serán cuando crezcan? Camila sonrió. No lo sé, pero de algo estoy segura, serán felices, porque tienen padres que los aman. Por la noche, cuando los niños se durmieron y Rosa se fue a casa, los esposos estaban en el salón tomando té. José, ¿y ya no piensas en aquella mujer?, preguntó Camila. Sí pienso, pero de otra forma. José guardó silencio unos segundos. Tal vez realmente vio algo, solo que no lo que yo creí. ¿Qué quieres decir? Quizá no vio el futuro, sino una posibilidad. Algo que podría pasar si los padres actuaban mal. ¿Y cómo? Si yo hubiera seguido temiendo a mi hija, tratándola con recelo, de verdad podría haberse convertido en una niña problemática. No porque estuviera predestinado, sino porque sentiría el rechazo de su padre. Camila asintió. Los niños sienten todo. Si los padres no los aceptan, se vuelven difíciles. Entonces, la profecía podría haberse cumplido por sí sola, pero solo si hubiéramos creído en ella. ¿Y no creímos? Yo creí, y tú no, y salvaste a nuestra familia. Desde la habitación infantil llegó un llanto suave, el niño se había despertado. José se levantó. Voy a verlo. En la habitación, iluminada por la luz tenue del velador, el niño estaba con los ojos abiertos, quejándose bajito. La niña dormía al lado, respirando tranquila. ¿Qué pasa, campeón? ¿Tienes hambre? José tomó al niño en brazos y lo meció. Vamos a llamar a mamá. El pequeño se calmó y miró a su padre con grandes ojos. Escucha, hijo, dijo José en voz baja, quiero prometerte algo. Y también a tu hermanita, aunque esté dormida. Miró a su hija, que respiraba plácidamente en su cuna. Prometo que los voy a amar a los 2 por igual, protegerlos, ayudarlos, alegrarme por sus logros. Y nunca, ¿me oyes? Nunca voy a temer a ninguno de ustedes. El niño, como si entendiera, estiró su manita hacia el rostro de su padre. Ustedes van a ser felices, continuó José, porque tienen una mamá y un papá que los quieren mucho. Y me importa un comino cualquier predicción. En ese momento, la niña se despertó. Abrió sus ojitos oscuros, miró a su padre y sonrió. ¿Y tú también, princesa?, dijo José, inclinándose sobre su cuna. Tú vas a traer solo alegría a nuestra familia, porque eres nuestra hija, y te queremos. La niña extendió su diminuta mano. José le ofreció un dedo y ella lo apretó con fuerza. En ese apretón infantil estaba toda la verdad sobre el futuro. No la que susurran desconocidos al azar, sino la que crean los padres amorosos con sus propias manos, con su corazón y con sus cuidados. Papá está aquí, susurró, y siempre estará contigo. Desde el salón se oyó la voz de Camila. José, ¿cómo están los niños? Todo perfecto, respondió. Solo nos estamos conociendo mejor. Y era verdad. Se estaban conociendo de verdad, un padre con sus hijos, a los que ya no temía, unos hijos con su padre, que por fin se había convertido en un verdadero papá. Y en algún lugar lejano, en una carretera solitaria, tal vez una anciana esperaba a otro viajero inquieto, para hablarle de desgracias por venir. Pero eso ya no tenía ninguna importancia para la familia que aprendía a ser feliz pese a todas las profecías del mundo. Pasaron 2 años. Los mellizos crecían sanos y alegres. El niño resultó ser tranquilo, amante de los bloques de construcción y los libros con dibujos. La niña era más activa, empezó a caminar temprano, a hablar y se interesaba por todo. A veces José recordaba aquella noche de octubre en la carretera.
Y siempre pensaba en lo fina que es la línea entre la felicidad y la desgracia, en lo fácil que es destruir una familia creyendo en miedos ajenos. Pero ellos no creyeron, o mejor dicho, creyeron en otra cosa, en la fuerza del amor de los padres, más fuerte que cualquier predicción. ¿En qué piensas?, preguntó Camila, sentándose junto a él en el sofá. En nada. En la vida, sonrió José. Desde la habitación infantil se oía la risa de los mellizos jugando antes de dormir. Tenemos una buena vida, dijo su esposa. Muy buena, sintió él. ¿Y sabes qué es lo más importante? ¿Qué? Que la creamos nosotros mismos, con nuestras manos, con nuestras decisiones. Camila asintió. Y nadie podía predecir cómo sería, salvo nosotros mismos. Desde la habitación infantil se oyó la voz de la niña. Mamá, papá. Vamos, respondió José. Y fueron hacia sus hijos, hacia su felicidad, hacia la vida que ellos mismos eligieron, sin escuchar ninguna profecía. Porque las únicas predicciones que se cumplen son aquellas en las que creemos y que hacemos realidad con nuestros propios actos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.